Existen diferentes tipos de onda que según sus características se manifiestan y se comportan de manera diferente. La luz, el sonido, las ondas de radio son todo ondas. Pero ¿por qué unas pueden viajar miles o millones de kilómetros y otras tan solo unos pocos metros? Todo esto lo podemos saber si conocemos las características de las ondas. Estudiando sus características y el medio por el que se propagan, obtendremos las respuestas a estas preguntas. En esta ocasión, vamos a estudiar las ondas senoidales, que son las que se utilizan en telecomunicaciones. Vamos a estudiar en el laboratorio las nociones más básicas de estas ondas senoidales. Este vídeo no pretende explicar cómo medimos una onda con el osciloscopio, eso ya lo veremos en el apartado de electrónica en su momento. Una onda senoidal está formada por tres características fundamentales, que son amplitud, frecuencia y fase. Con el generador de funciones vamos a poder variar esas tres características fundamentales. Aquí en la pantalla vemos la frecuencia, la amplitud y la fase. Por ejemplo, vamos a seleccionar una frecuencia de 1 kHz con una amplitud de 2 voltios pico pico y una fase de 0 grados. A la salida del generador de funciones tenemos conectado un conector que nos proporciona una doble salida de esta onda senoidal en paralelo. En la primera salida tenemos conectado el canal 1 del osciloscopio y en la segunda salida tenemos conectado un pequeño altavoz con el que podremos escuchar las variaciones de frecuencia y amplitud que hagamos en esta onda senoidal, que nos va a servir como modelo de señal moduladora. Vamos a conectar la salida y veamos qué nos muestra la pantalla del osciloscopio. Bien, con el altavoz ya estamos escuchando un tono agudo que corresponde a la frecuencia de 1 kHz con una amplitud de 2 voltios pico pico. Vamos a congelar la pantalla del osciloscopio y vamos a desconectar la salida para que el tono no nos moleste al hablar en el vídeo. Bien, en el eje Y tenemos la amplitud. La amplitud en una onda senoidal es la diferencia desde el punto máximo de la curva hasta el eje X. Esta sería la amplitud máxima de esta onda, correspondería al semiciclo positivo de la señal. La amplitud máxima en el semiciclo negativo sería esta diferencia. En el eje X tenemos el tiempo. Es fácil deducir entonces que una onda senoidal es una muestra gráfica de cómo varía la amplitud en un determinado tiempo. Un ciclo de una señal senoidal es lo que comprende desde un punto inicial, por ejemplo, el punto inicial de la pantalla como referencia, hasta que se empieza a repetir la misma forma de onda. Esto es muy importante. Hasta que se empieza a repetir la misma forma de onda. Este sería el ciclo completo de esta señal, ya que desde aquí la onda empieza a repetirse de nuevo. Bien, llegados a este punto, vamos a explicar qué significa el periodo. El periodo de esta señal se mide por el tiempo que tarda en completar un ciclo completo la señal senoidal. Si hemos dicho que desde aquí hasta aquí la onda está completa, la distancia que hay desde aquí hasta el final es el periodo de esta señal. Y el periodo, esto es muy importante, es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que esta onda senoidal va a realizar en un segundo. Vamos a comprobar cómo el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, el periodo se tiene que recortar,
y si yo bajo la frecuencia, el periodo debe de aumentar. Así que vamos a hacer el experimento. Conectamos la salida del generador y variamos la frecuencia. Vamos a aumentarla. Efectivamente. Vemos como el número de ciclos ha aumentado y el periodo ahora es mucho más corto. El periodo siempre tenemos que medirlo con un ciclo completo de la señal. Se ha recortado respecto a la anterior frecuencia. Hemos parado en 2000 Hz. Antes teníamos 1000. Ahora vamos a bajar la frecuencia y comprobemos cómo el periodo aumenta. Hemos parado en 500 Hz. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, medimos el ciclo completo de la señal y tenemos que parar aquí. El periodo ha aumentado considerablemente. Para explicar la fase nos va a ayudar a utilizar dos ondas senoidales. En el canal 1 del generador de funciones tenemos una onda de 500 Hz y 2 voltios pico pico. En el canal 2 del generador de funciones, que tenemos conectado en el canal 2 del osciloscopio, también tenemos una onda de las mismas características, 500 Hz y 2 voltios pico pico, con 0 grados de fase. El canal 1 también tendría 0 grados de fase. Vamos a conectar las dos ondas a la vez para que las podamos ver en pantalla. Conectamos el canal 2 en el osciloscopio y conectamos la salida del canal 2 del generador de funciones. Vamos a alinear las fases con una función que tiene el generador de funciones. Ahora tendríamos las dos señales enfasadas. Están comenzando las dos exactamente en 0 grados, por eso hay superposición y parece que solo hay una onda, pero en realidad hay dos superpuestas. Como están en fase, no vemos la diferencia de la forma de onda. La fase nos da una idea del desplazamiento horizontal de la onda senoidal a través del tiempo. Va asociada al ciclo de onda. Recordemos que un ciclo era cuando una onda termina su ciclo completo en semiciclos positivos, semiciclos negativos y vuelve al mismo punto inicial. La fase sería la diferencia en grados entre un punto sobre el círculo o el ciclo y un punto de referencia. Una rotación de 360 grados equivaldría a un ciclo completo de la señal senoidal. Vamos a verlo mucho mejor desfasando una onda. Tomemos como ejemplo el inicio de la pantalla. Este punto correspondería a los 0 grados, el punto máximo del semiciclo positivo a 90 grados, el primer paso por 0, 180 grados, en el punto máximo del semiciclo negativo 270 grados, y nuevamente pasando por 0 y terminando el ciclo de la onda senoidal serían 360 grados, que correspondería al mismo punto de 0 grados. Hemos dado una vuelta completa al círculo o hemos terminado un ciclo completo de la señal. Estos valores del ángulo de fase no son muy útiles. Lo realmente importante es la diferencia de fase entre dos puntos. Digamos, el desplazamiento de fase puede ser considerado positivo o negativo a través del eje X del osciloscopio. Esto significa que podemos adelantar o retrasar la onda respecto de otra. Vamos a verlo. Voy a configurar el canal 1, mejor dicho, el canal 1 vamos a dejarlo tal y como está, en 500 Hz, 2 voltios pico pico de amplitud y fase en 0 grados. Configuremos el canal 2 desfasado a 90 grados. Antes de hacerlo, vamos a intuir lo que puede pasar. El canal 2, que entra por
el canal 2 del osciloscopio es el que estamos viendo de color azul. El canal 1 sería el de color amarillo. Si yo desplazo la señal senoidal de canal 2 90 grados, tenemos que comprobar que la señal senoidal azul se va a retrasar hasta este punto y comenzará desde aquí. Por tanto, este pico positivo de la señal tendrá que trasladarse a este inicio de pantalla. Vamos a verlo. Efectivamente, como las dos ondas estaban superpuestas, parecía que solo había una onda. Al retrasar la onda de color azul a 90 grados, vemos como la señal comienza en el semiciclo positivo de la señal. Un detalle importante es que decir que esta señal se ha retrasado o adelantado va a depender de la referencia que tomemos. También podemos decir que esta señal la hemos adelantado 90 grados respecto de nuestra onda de referencia, que sería el canal 1 de color amarillo. Pero también podemos decir que la onda amarilla está retrasada 90 grados respecto de la onda azul. Vamos a adelantarla 90 grados más. Por lo tanto, yo en el generador de funciones tendré que configurar 180 grados. 180, y antes de darle al botón de grados, tenemos que saber que el nuevo punto de comienzo será este. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, la onda comienza desde el punto inicial de 0. Esta forma de onda, donde vemos las dos, se conoce también como cancelación de ondas. A la salida de un dispositivo, si tuviéramos estas dos formas de onda, la salida sería 0, ya que una cancela a la otra. Pero eso ya lo hablaremos en el próximo vídeo de cómo medir ondas senoidales en un osciloscopio. Una onda senoidal también tiene valores pico a pico y valor eficaz, que son datos interesantes para saber como ingeniero o técnico. Dependiendo de la frecuencia y de la amplitud que tenga una onda, se puede oír, ver o puede viajar distancias muy grandes. Las ondas sonoras o sonidos se encuentran entre las frecuencias de 20 a 20.000 ciclos por segundo. Esto se debe a que el oído humano está hecho para que responda a este tipo de ondas o señales. A un grupo de frecuencias que tienen un límite bajo y uno alto se le llama una banda. Escuchemos ahora la banda de frecuencias de sonido que puede captar el ser humano, desde 20 a 20.000 ciclos por segundo. Si la frecuencia de una onda sonora se pasa de 20.000 ciclos por segundo, ya no podemos escuchar ese sonido y a ese tipo de onda se les llama ultrasonidos. Algunos animales, como el perro, tienen la capacidad de escuchar los ultrasonidos. Las ondas sonoras solo pueden viajar algunos metros debido a que el aire va absorbiendo su energía y al final ésta desaparece totalmente. Las ondas de radio tienen la característica muy especial de que pueden viajar grandes distancias sin perder su energía. Las ondas sonoras se producen por medios mecánicos, o sea, por vibración de algún elemento físico. Además, este tipo de ondas necesitan de un medio de propagación, que en este caso es el aire. En el vacío no podemos transmitir o escuchar ningún sonido. En cuanto a la amplitud de una onda sonora, se relaciona con la que llamamos volumen o intensidad de sonido. Mientras más amplitud tenga un sonido, más fuerte escuchamos sus efectos en nuestros oídos. Si un sonido tiene una amplitud muy baja, no podemos escucharlo ya que los tímpanos no alcanzan a vibrar con ese débil estímulo.